¿Tiene de verdad Peter Pan un lado siniestro? ¿Cuál es su oscuro origen? ¿Quién fue su autor? ¿Qué simbolismo oculta su historia? ¿Qué pasa, míticos? Si me preguntaran qué superpoder me gustaría tener, sin dudarlo un instante diría volar, y después mantenerme joven eternamente. Con este currículum es más que obvio que Peter Pan ha sido un personaje que me ha flipado siempre, pero tras mis pesquisas he descubierto que su creación, historia y la vida de su autor, en ellas hay cosas complicadas que podrían hacer que de ahora en adelante veas a Peter Pan de una manera mucho más siniestra y malrollera. ¿Quieres descubrir su verdad? Pues quédate para este vídeo. Seguramente sabrás que Peter Pan es un personaje ficticio descrito como un niño que nunca crece entre 11 y 15 años que odia el mundo de los adultos. Siempre va acompañado de su hada Campanilla y el polvo que desprende hace que Peter tenga la capacidad de volar indefinidamente. Vive en el país de Nunca Jamás, una isla poblada tanto por piratas como por indios, hadas, sirenas y animales y seres de toda índole, donde viven numerosas aventuras junto a sus amigos, los niños perdidos. Pero quizás no supieses que fue creado por el escritor escocés James Matthew Barrie para una obra de teatro estrenada en Londres el 27 de diciembre de 1904, llamada Peter Pan y Wendy. Y tampoco que tuvo un cameo que se considera una suerte de precuela llamada El Pajarito Blanco, donde allí se establecieron que los niños antes de nacer eran aves y cuando perdían sus alas pasaban a renacer como bebés humanos. Peter, según cuenta superficialmente esta obra, fue un niño que al poco de nacer escuchó a sus padres hablar de todas las responsabilidades que le vendrían con la edad adulta, y el mismo saltó por la ventana y echó a volar, rescatando de alguna manera esa habilidad propia de los pájaros siendo un simple humano. Creyendo ser ave, voló directo a los jardines de Kensington, donde hoy día hay una estatua dedicada. Allí el hada Campanilla lo encontró y se lo llevó al país de Nunca Jamás. La imagen popular nos ha llegado de Disney y de forma general Peter Pan es un preadolescente delgado, pelirrojo y con ojos marrones que viste un traje hecho con materia vegetal y cosas encontradas en la selva de Neverland. Lleva también un puñal que suele usar como arma ofensiva y una flauta de pan. En la novela, Peter tiene una personalidad inmadura, egocéntrica, egoísta y en ocasiones cruel, debido a que vive haciendo lo que le da la gana sin ningún tipo de responsabilidad real. Es por eso que tiene un miedo atroz a hacerse adulto y vivir en un mundo lleno de reglas y límites. Esto se suavizó muchísimo en su película animada de Disney, donde se marcó mucho más el papel de villano del Capitán Garfio, puesto que también es de acervo cultural que su principal enemigo es James Hook, capitán de la tripulación del Jolly Roger, al que Peter le cortó la mano derecha en un duelo de espadas. Desde entonces es perseguido por la tripulación de Garfio para capturarlo y asesinarlo. Sin embargo, esto no parece preocuparle mucho y se dedica a burlarse y mofarse de Garfio y todos sus piratas. Nuevamente, en la versión de Disney no sería Peter quien cometería tal atrocidad, sino el cocodrilo Tic Tac el que comió la mano de Garfio. Prácticamente cada noche Peter vuela hasta la ventana de los Darling porque le gustan mucho los cuentos que cuenta Wendy, y una noche después de recuperar su sombra, Peter decide llevarlos al país de Nunca Jamás para que Wendy se convierta en la madre de los niños perdidos. Posteriormente, cuando Wendy decide volver a su hogar con sus hermanos y los niños perdidos, Peter le promete a Wendy regresar de nuevo para oír sus cuentos cada primavera. Como ya has visto, en el punto anterior hay algunas diferencias entre la obra original y el Peter Pan de Disney. Pero si hablamos de historias originales de Barrie, empezamos a encontrar otras varias tétricas diferencias. En Peter Pan y Wendy se explica que Peter nunca debe recordar sus propias aventuras y lo que aprenda sobre el mundo para poder mantenerse como un niño. Por esta razón va a escuchar los cuentos sobre sus aventuras. Además, si bien en The Little White Bird, el pajarito blanco, Peter es capaz de volar porque, como todos los bebés, es medio pájaro, fue en la obra y en la novela cuando entra esta combinación de pensamientos maravillosos y polvos de hadas, que luego mutó a pensamientos felices en la versión de Disney. Pero continuemos con efectos verdaderamente curiosos, porque por otro lado hay que destacar que Peter tenía un efecto sobre todo Nunca Jamás y sus habitantes cuando se encontraba allí. Barrie aclaró que Nunca Jamás se despertaba cuando Peter volvía de sus viajes a Londres. Mientras tanto, el lugar yacía en stand-by, esperándole. Siguiendo con esta dinámica paranormal, Barrie describe que apenas hay algo que Peter no sea capaz de hacer. Es un hábil espadachín, tiene
visión y oído notablemente agudos. Es un experto en mímica, copiando voces cualesquiera, comunicándose así con animales y seres mitológicos del lugar, como las propias sirenas. Además, hay varias menciones a la habilidad de Peter de imaginar cosas hasta hacerlas reales, como la comida, ventanas y puertas imaginarias. Finalmente, se dice que es capaz de sentir el peligro cuando está cerca, cual Spider-Sense. Alucinante, ¿verdad? Pues esperad que todavía hay más. En la obra original se hace un gran hincapié en que absolutamente nadie, nadie debe tocarle jamás, y de hecho había acotaciones en la obra de teatro para que los actores jamás tocaran al actor que interpretaba a Peter. Si os acordáis, hay una escena en concreto donde Wendy se acerca a Peter para darle un dedal, en otras palabras, un beso, pero es prevenida inmediatamente por Campanilla. Por último, no se puede ignorar el curioso hecho de que Miss Darling, la mamá de Wendy, comenta que cuando los niños mueren, Peter Pan los acompaña en parte de su viaje a su nuevo destino, para que no estuvieran asustados. Ahí es nada. Párate a pensar ahora, mítico. ¿Qué tenemos aquí? Un ser eternamente joven, capaz de proezas imposibles y al que no puede tocársele porque cosas horribles pasan si lo haces. Además, vive apartado en un mundo o reino particular que reacciona a su presencia y que puede manipular a su voluntad usando solo su imaginación. ¿Es el mismo lugar al que lleva a aquellos niños perdidos? ¿O bien guía a fallecidos a su próxima vida? No sé tú, mítico, pero esto me suena mucho a la muerte y el inframundo. Ambas cosas que hemos explorado en muchas ocasiones en este canal. Es más, voy a dejarme llevar un poco por mis pensamientos y propia imaginación un segundo. ¿Y si esos niños que rescata son siempre almas de fallecidos? ¿Y si Wendy y sus hermanos habían sufrido algún tipo de percance y estaban inconscientes o en coma, con un pie entre la vida y la muerte? ¿Y si cuando finalmente decidieron que quería volver a casa, salieron de este estado? ¿Qué opinas? Pero espera, que esto está a punto de retorcerse un poco más. En el primer borrador de la obra hecho por Berry se planteó lo siguiente: los niños perdidos eran un conjunto de chicos y chicas que habían sido abandonados por sus padres o que quedaron huérfanos tras la muerte de sus progenitores. Gracias a que Peter Pan y el Hada Campanilla los adoptaban, estos niños lograban llegar al país de nunca jamás, aunque debían hacer frente a una prohibición que no podían transgredir de ningún modo. Nunca podían crecer. De hecho, según Berry, y cito literalmente, los chicos de la isla varían, por supuesto, en número según van muriendo. Cuando parece que están creciendo, lo cual va contra las reglas, Peter se deshace de ellos. Pero en ese momento había 6 de ellos, contando a los gemelos como 2. Oh my god, not joking. Esto lo narró su autor en el boceto original. Peter mataba a los niños perdidos en esta idea preconcebida. De ahí han surgido algunas versiones modernas en las que Hook era un antiguo niño perdido amigo de Peter que tuvo que escapar de él, y muchos de los piratas son otros niños que escaparon del sino aciago que conllevaba estar con Peter Pan. Os dejo el enlace a este artículo del mismísimo National Geographic en la descripción, por si os apetece curiosearlo más. Pero no se puede hablar de Peter Pan sin hablar de su autor y de la familia de amigos cuyos hijos acabó adoptando tras la repentina muerte de estos. Hablamos de los Davies, que sí, de este apellido viene el de los Darling de la obra, pero hay más. Sus hijos se llamaban Jack, George, Michael, Nicholas y Peter Davies. Y sí, efectivamente, muchos nombres de los hermanos Davies y el del propio Peter vienen por estos niños. Pero empecemos por el principio, la trágica historia de James Berry. James nació y creció en Kirriemuir, Escocia, en 1860. Su infancia no fue nada sencilla, aún naciendo en una familia acomodada. Su hermano mayor murió en un accidente mientras patinaba en un lago congelado, y esto le llevó a un trauma posterior que a su vez detuvo su crecimiento por el estrés generado y un miedo bastante fuerte a la muerte. La deficiencia de crecimiento lo acompañó durante toda su vida. Sin embargo, al llegar a Londres pudo tratar en cierta medida este mal, llegando a conseguir dar un pequeño estirón. En esta ciudad, James conocería el matrimonio de la familia Davies y sus 4 hijos. Estos niños formarían una parte muy importante dentro de su vida y sus obras literarias. James Matthew Berry conectó de manera muy especial con la familia Davies. Así acabó adoptándolos tras la muerte de los padres en 1907 y 1910. Crió y educó a todos los niños, cuidándolos como si fueran suyos. De hecho, la historia de Peter Pan se basó principalmente en los momentos felices que tuvo con su hermano antes de que éste muriese y con los niños Davies, especialmente con Michael y Peter. Fue tal la unión con los pequeños que la novela El pajarito blanco, obra donde aparecería Peter Pan por primera vez, estaba basada
basaban Michael y su hermano mayor. Al parecer, para crear el personaje de Wendy, Barry se habría inspirado en Margaret, la hija de su amigo el poeta Ernest Hemingway. Se sabe que James pasaba gran parte de su tiempo continuamente jugando con los niños, de manera obsesiva y siendo extremadamente protector con sus hijos adoptivos. Esto pasaría factura, pues en la vida real todo terminó de manera estrepitosa. Todos los miembros de la familia Llewellyn Davis Barry fallecieron bajo circunstancias horribles como accidentes, suicidio, enfermedades o la guerra. De hecho, el pequeño Michael, su favorito, no sobrevivió al propio James. El joven había muerto en 1921 ahogado en el Támesis junto a un amigo mientras ambos nadaban. Para Massinri, las últimas palabras que se conocen del joven Peter y de quien derivó el nombre de Peter Pan fueron llamar al personaje de la obra una terrible obra maestra, antes de suicidarse en 1959, años después de la muerte del propio Barry. Con todo, el personaje de Peter Pan se acabó convirtiendo pronto en un clásico y su fama traspasó fronteras. En 1912, el escultor George Frampton decidió realizar una estatua de Peter Pan como homenaje al escritor James Matthew Barry en los jardines de Kensington de Londres. Pero, en contra de lo que podría parecer, este hecho le provocó el desagrado mayor al escritor, que tuvo en su origen un desacuerdo con el artista. En realidad, Barry quería que Frampton hubiera tomado como modelo para su escultura al pequeño Michael, y para ello le envió una fotografía del niño, pero el escultor decidió escoger a otro niño, lo que no gustó nada a Barry. Cuando Barry pudo ver la obra al fin terminada, afirmó insatisfecho que en ningún caso Frampton había sabido transmitir ni el demonio ni el verdadero espíritu que ocultaba en su interior el singular personaje de Peter Pan. James Barry moriría el 19 de junio de 1937 a causa de una neumonía. Bueno, míticos, esto ha sido todo por el momento. Lamento estar tardando tanto en subir los vídeos, pero el tema de los exámenes de este año me está quitando mucho tiempo ahora mismo. Hasta que me acomode al nuevo estilo de vida, me temo que tendré que seguir subiendo vídeos de manera intermitente, pero no desesperéis porque seguiré subiéndoles, me lleve días, 1 o 2 semanas. Espero que hayas disfrutado del vídeo tanto como yo haciéndolo y que conozcas mucho mejor que ayer toda la historia de Peter Pan y su autor James Barry. Si es así y te ha gustado el vídeo, regálame un like con cariño y no olvides suscribirte. Dale a la campanita para que te llegue el aviso cuando suba el siguiente vídeo. Cuídate y hasta la próxima, leyenda.